Hacer comunicación. Ingeniero Sander, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, sí lo escucho. Gracias por tomarme la comunicación. A ver, ingeniero, pues ya escuchábamos una introducción de que finalmente pues tuvo un final trágico, un desenlace trágico, este viaje turístico para ver los restos del Titanic. ¿Qué pudo haber pasado, ingeniero? ¿Cuáles pueden ser las hipótesis? Bueno, una de las hipótesis que pudo haber ocurrido es una implosión en el submarino, ya que en mi área de trabajo es muy común que las estructuras, por ejemplo, cápsula de electrónica, no tenga la capacidad o no haya pasado diferentes tipos de pruebas que sean capaces de tolerar o resistir esa presión ocasionada por el agua, ya que como sabemos, mientras más profundidad bajemos en las profundidades del mar, mayor va a ser la presión y eso va a ocasionar que la cápsula, en este caso el submarino, se empieza a deformar hasta el punto en el que explote y empieza a filtrarse todo el agua hasta el punto de que explote. A ver, ingeniero, la implosión, digamos, en términos muy generales y básicos, es lo contrario a una explosión, ¿no? ¿Cómo lo podríamos explicar de una manera común? Una implosión ocurre cuando las fuerzas son generadas de afuera hacia adentro. O sea, como si lo apachurra, como si lo hubiera comprimido totalmente, como si aplastáramos una lata de refresco. Así es. Ajá. Una explosión ocurre si tomamos la analogía de un refresco. Ajá. Un refresco, cuando tú lo empiezas a agitar mucho, te empieza a generar una presión internamente por el gas, hasta el tal punto en el que esa presión no la va a resistir y la lata va a explotar. Ajá. Y la implosión ocurre diferente. Ocurre cuando la presión externa es mucho mayor a la interna y termina deformando la lata, en este caso, hasta tal punto en el que se empiece a deteriorar, se empieza a deformar, a romper y empieza a explotar. De afuera hacia adentro. Qué terrible, ingeniero. Perdón la pregunta, pero ¿esto cuánto puede durar? Es decir, ¿las personas que iban dentro eran conscientes de lo que estaba sucediendo en el sumergible o es cuestión de segundos? Es cuestión de segundos. Realmente, si es el caso de una implosión, es posible que se empiece a crujir el metal, empiece a haber filtración, pero en cuanto comienza a haber ese tipo de filtración, todo es escalonado, empieza a haber fallas hasta tal punto en el que sí, explota en segundos. ¿Cuánto puede tomar? ¿Cuántos segundos, ingeniero? Probablemente sean 30 segundos, 40 segundos. Híjole. Es que de todas maneras es terrible. Es decir, creo que todos hemos estado, los que estamos interesados en este tema, por supuesto, ha sido un tema de conversación y de hipótesis de prácticamente todas las personas que estamos enteradas de este tema. Pensamos, ¿cómo pudo ser la muerte? ¿Qué tan lento? ¿Qué tan largo? Se quedaron sin oxígeno, explotó y no se dieron cuenta porque fueron fracciones de segundos, pero si usted me dice 30, 40 segundos, pues es tremendo, es terrible. Así es, y más tomando en cuenta la profundidad en la que se encontraban, realmente esa presión es muy fuerte, la presión es exagerada en la cual en segundos te mata por la misma presión que te está generando el agua. Qué angustia, ingeniero. Ahora, ¿debió haber sido el mismo día en que hicieron la sumersión, el domingo, o pudieron haber pasado horas? Pudo haber sido el mismo día, ya que tengo entendido que se perdió comunicación. Y en ese pérdida de comunicación es que pudo haber ocurrido esa implosión por unas fallas técnicas, unas fallas estructurales en las cuales se hayan hecho el submarino. Una hora y media, dicen, y perdieron comunicación, ahí pudo haber explotado, implotado. Así es. ¿Implotado es correcto? Sí, es correcto. Oiga, ingeniero, es el ingeniero Sander Rob. Se dijo en estos días, ayer, antier, que habían escuchado algunos sonidos, que parecía que ellos mismos estaban haciendo unos sonidos desde el interior o el submarino emitiendo algún tipo de sonido. Pues no fue. Así es. No fue el caso, pudo haber sido algún otro sonido marino. Sí, en el fondo del mar hay muchos sonidos en los cuales, si tú estás buscando una cierta personas o algún tipo de sonido de rescate, es posible que se llegue hasta malinterpretar ese tipo de sonidos y trates de buscarle que son las mismas personas las cuales están tratando de dar un SOS, un rescate. Ahora, usted, ingeniero, como experto en estos temas, para uno es difícil de entender. Hay gente exploradora y hay gente que rompe las reglas y entonces se vuelven parteaguas en la historia de la humanidad, ¿no? Hay gente arriesgada que tiene este sentido de la curiosidad.
muy desarrollado al grado de exponer su vida. Es así, la historia en la humanidad, pues en gran parte está explicada por esas personas que son muy arriesgadas. A lo mejor nosotros que estamos aquí escuchando decimos, es una barbaridad, eso es una locura. Ingeniero, ¿qué opina usted de estos viajes, de viajes como este? Vaya, como yo estoy muy interno en la parte del trabajo, de hecho yo me dedico a la parte de ROV submarinos, que son casi submarinos, pero en vez de que el piloto se encuentre dentro del submarino, nosotros lo piloteamos mediante tierra. A control remoto. Así es, a control remoto. Nosotros lo exploramos con cámaras, pero de la manera en la cual las personas quieren verlo en persona, en ojos vivos, vaya, o sea, cualquier persona le gustaría hacer historia, poder ver el Titanic, la historia, cómo son el barco en la actualidad. Sí, hay muchas personas que se quieren aventurar a esas historias que pasaron. Bueno, pues supongo que a ustedes les impresiona mucho más, ¿no? Historias como esta han causado gran conmoción. Sí, así es. Híjole, bueno, ingeniero, pues le agradezco mucho, ingeniero Sander Loera. Y otra cosa inexplicable, perdón que regrese al tema, es que se había denunciado ya que había como una fisura, una situación de riesgo en el submarino y la persona que lo denunció fue despedida de la empresa. Fue despedida, es correcto. Sí, esto ya sería indagar un poco más, pero realmente siempre que trabajamos con submarinos o con cosas que son herméticas, es muy importante hacer un checklist, como por ejemplo el muchacho que fue despedido, que tuvo la valentía, bueno, no sé si es una empresa muy grande o pequeña, pero al dar este detalle, pudo haber sido detenida la operación para darle ese mantenimiento a ese submarino y haber detenido este accidente que ocurrió. Fatal, una negligencia fatal. Pues cuídese mucho, ingeniero Sander Loera. Gracias por tomarme la llamada. Cuídese y buenas tardes. Muchas gracias, igualmente.